Buenas noches, profesor. Mi nombre es Harold Pimentel Arce. Voy a hablar sobre el laboratorio que realizamos en el taller. Bien, comenzamos con el laboratorio de centro de gravedad mediante el pesado de la aeronave. Esta imagen que estamos viendo por este lado es un recorte del Service Manual de la aeronave Piper PA-30, ¿no? Como podemos observar en esta parte nos indica los procedimientos para realizar un correcto pesado, posicionar la aeronave, las balanzas delante de cada tren, asegurar las rampas para que la aeronave no pueda retroceder cuando la aeronave suba a las balanzas, remover las rampas para que no interfiera con los pesos. Si la aeronave está siendo pesado por peso y balance, hay que nivelar y tal cual nos indica el manual, ¿no? Esto es lo que nos indica el manual que tenemos que realizar, pero sin embargo nosotros durante el taller nosotros hemos aprendido procedimientos, técnicas de seguridad, como por ejemplo previo al pesado nosotros tenemos que revisar las balanzas que se encuentren en buen estado para que de esta manera no tengamos errores al pesar. Tenemos que verificar que se encuentren también calibradas. Además, nosotros tenemos que colocar las balanzas delante de cada rueda a la misma distancia, ¿no? Cada balanza tiene que estar a la misma distancia delante de la rueda de las otras balanzas, para que al momento que solo la aeronave no haga el giro, no se pueda desnivelar y no podemos dañar la aeronave, no dañemos la balanza o tal vez no suframos un incidente con nosotros que estamos manejando las aeronaves, ¿no? Bien, ¿qué más? Nosotros realizamos un nivelado de las balanzas. En esta imagen la podemos observar. Tenemos un nivel de burbujas que nos indica cómo está nivelada la aeronave vertical y horizontalmente, ¿no? Nosotros tenemos estos agujeros donde introducimos un desarmador plano para nivelar las balanzas. Es importante que se encuentren colocadas directos en dirección de cada rueda para que la aeronave suba y se sitúe en el centro de la balanza, no esté a un costado, porque se puede caer. Puede dañar la balanza, se puede dañar la aeronave o podemos dañarnos nosotros mismos. Por eso es muy importante colocarlo a la misma distancia que las otras ruedas y también directas, ¿no? Rectas. Tener mucho cuidado con eso. Otro procedimiento que es muy importante, que nosotros también tuvimos esa falla, pero aprendimos, ¿no? Es que al momento de nivelar la aeronave, la rampa quede al nivel de la base de la balanza, de la superficie, la plataforma donde va a sentarse la rueda. ¿Por qué? Porque si una de ellas se encuentra abajo, como estamos observando en esta imagen, y otras se encuentran arriba, la aeronave no va a poder subir por aquí. Va a tardarse, va a tener mayor dificultad. Y por ende también podría inclinarse, podría moverse, podría dañarse la aeronave, podría dañarse la balanza o nosotros mismos. Entonces, esas son recomendaciones que tenemos que realizar al momento de nivelar las balanzas. Luego, al momento de realizar el pesado, nosotros en esta imagen podemos verificar que las balanzas están dando indicaciones que pueden ser distintas entre ellas. Por ello es que se realizan tres pesados distintos y de acuerdo a ello sacamos un procedimiento. Como observamos en esta imagen, aquí yo tengo cómo se han realizado los pesados: primer pesado, segundo pesado, tercer pesado, rotando las balanzas, y de acuerdo a ello nosotros tenemos que sacar un promedio, ¿no? Bien, vamos a verificar en este momento cómo es que nosotros hemos realizado el cálculo. Cada centro de gravedad puede ser calculado mediante diferentes fórmulas, ¿no? Hemos también realizado las medidas de cada tren hacia el datum. El datum, ¿dónde lo verificamos? En el manual del Piper. Nosotros buscamos, aquí simplemente ponemos datum y automáticamente vamos a poder observar cuál es el datum de la aeronave. Aquí en el Service Manual también nos indica, ¿no?, la línea de datum de referencia o fuselaje station número 0 se encuentra localizada 79 pulgadas delante del borde de ataque del ala. Nosotros medimos desde el borde de ataque hacia adelante y podemos verificar cuál es el datum. Y de acuerdo a ello nosotros realizamos las mediciones del tren principal, del lado izquierdo, derecho y el tren de nariz. Estas son en pulgadas. Bien, luego de ello nosotros realizamos lo que es el cálculo del centro de gravedad utilizando las fórmulas. La primera fórmula viene a ser del centro de gravedad sumatorio de momentos es sobre sumatoria de pesos. Nosotros por este lado tenemos los pesos, los promedios en libras,
los promedios de cada pesado que se ha realizado, porque recordemos que tenemos que rotar las balanzas, y nos da como una sumatoria de pesos, ¿no? Igual las medidas que tomamos hace rato de la aeronave la tenemos por aquí, y de acuerdo a ello sacamos un momento, que es brazo por distancia, ¿no? Y peso por brazo, perdón. Y de acuerdo a ello nos da el momento. Sacamos la sumatoria de momentos y aplicamos la fórmula. Reemplazando los datos nos da este centro de gravedad. La siguiente fórmula que utilizamos es centro de gravedad es igual a distancia menos F por L. ¿Qué significa cada uno de ellos? F viene a ser el peso, el tren de nariz en libras, es el mismo que tenemos aquí. El L viene a ser la longitud entre el tren principal y el tren de nariz en pulgadas, también realizamos la medición. Y W viene a ser el peso total de la aeronave, la sumatoria de pesos, que también la tenemos por aquí. Y simplemente nosotros reemplazamos datos y obtenemos, como se puede observar, obtuvimos la misma información. ¿Por qué? Porque el pesado se ha hecho de manera correcta, las mediciones también, y de acuerdo a ello nosotros obtenemos el centro de gravedad, que viene a ser 81.32 pulgadas aproximadamente. Y luego hallamos el centro de gravedad en porcentaje Mach. Nosotros para ello tenemos que realizar la medición del Mach, que ha sido 57 pulgadas, y del EMAC, que es 68 pulgadas. De acuerdo a ello, nosotros simplemente reemplazamos la fórmula, que es la distancia detrás del EMAC multiplicado por 100 sobre el Mach. Y entonces nosotros, de acuerdo a ello, reemplazamos ello y nos da el centro de gravedad en porcentaje Mach. Como podemos observar por aquí, ¿no? Está la fórmula y el Excel automáticamente nos da cuál es el porcentaje Mach, que viene a ser el 25% del Mach. Entonces, de esa manera es como nosotros hallamos, ¿no? Entonces podemos decir que de acuerdo al pesado de la aeronave, de acuerdo a las medidas, se ha realizado y se ha hallado el centro de gravedad de la aeronave. Muy importante realizar esto de manera cautelosa, porque si nosotros hallamos un datum que es, un centro de gravedad que es distinto al que es al real, o sea, un dato erróneo, la aeronave, al momento de realizarse el vuelo, si se está tomando en cuenta un centro de gravedad erróneo, la aeronave o se pueden alterar o se pueden realizar maniobras que no se deben realizar y podría ponerse en riesgo el vuelo. Podría dañarse la aeronave, o si es que por ejemplo despega con mayor peso de cola porque se ha cargado la aeronave de acuerdo a un centro de gravedad erróneo, la aeronave puede tener dificultades al despegar, incluso al aterrizar. Al momento del despegue, si está muy pesado de cola, va a tender a levantarse muy rápidamente, y si está muy pesado de nariz, no va a tender la tendencia a levantar la nariz, ¿no?, al momento del despegue. Por eso es muy importante el centro de gravedad. Pasando a la siguiente actividad, bueno, el diseño y armado del sistema hidráulico. Por este lado estamos los materiales que hemos utilizado. Hemos simulado el sistema del freno, el sistema hidráulico del freno de una aeronave. Vemos aquí una válvula relief, una válvula reguladora de presión, una reductora de presión, perdón, el manómetro de presión, un acumulador hidráulico, actuador hidráulico y la válvula selectora de centro cerrado, que es lo que hemos usado. Antes de realizar el diseño en el módulo, nosotros realizamos un esquema a mano alzada. ¿Para qué? Para poder corregir errores que se pueden dar, porque si nosotros nos colocamos directo en el módulo, podemos tener un error y en el módulo ya podemos dañar un componente, podemos dañarnos. Estamos trabajando con presiones, hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso primero es importante diseñar a mano alzada el esquema. Por este lado observamos el sistema principal. Recordemos que el sistema de freno tiene un sistema principal y un sistema alterno que trabaja si es que el sistema principal se queda sin presión. Y si es que el sistema alterno también se queda sin presión, tiene un acumulador de emergencia, un acumulador hidráulico, que va a acumular la presión que haya tenido el sistema previamente, ¿no? Bien, entonces vamos a explicar. Por este lado tenemos el reservorio. La bomba impulsa el fluido hidráulico por el sistema principal en primer lugar, ya que está regulado a 50 bar y el sistema alterno a 25 bar. Entonces la presión va a ir por este lado, va a pasar directo hacia la válvula, hacia la válvula selectora, claro, y luego al cilindro actuador que simula ser los frenos, ¿no? Y luego va a retornar hacia el reservorio. Si en caso este se queda sin presión, va a actuar automáticamente el sistema alterno, que está regulado a 25 bar, una presión menos, ¿no? Esta es la válvula reductora que hace un momento mostré aquí. Entonces tiene su retorno que va al tanque, la presión residual, y la presión de 25 bar va a ser enviada, ¿no? Aquí colocamos válvula check para que esta presión no retorne, y ahorita también vamos a aplicar para que está colocada ahí. Y luego de aquí llega
a la válvula selectora y al cilindro actuador. Cuando no haya presión en ninguno de estos lados, se va a actuar el acumulador. La válvula de check se han colocado porque el acumulador va a soltar su presión, la presión que tiene interna aquí. Entonces, si es que no hubiera esta válvula check, la presión retornaría, ¿no? Por eso se coloca la válvula check aquí, para que la presión vaya directamente hacia la válvula selectora y luego al cilindro actuador o los frenos. Y de aquí retorna simplemente a nuestro reservorio. Entonces, ese es el ciclo que cumple. Y una vez nosotros ya hayamos realizado el diseño a mano alzada, procedemos a realizar el armado en el sistema, ¿no? En el módulo, perdón. En esta imagen se puede realizar cómo es que queda. Aquí tengo un video de cómo es el funcionamiento al momento de, bueno, se ha explicado en el laboratorio del profesor cómo es que se realiza el funcionamiento, ¿no? Primero utilizamos el sistema principal, se actúa el cilindro actuador. Cuando el sistema principal se queda sin presión, nosotros desconectamos la línea para simular que se queda sin presión. Actúa el sistema alterno de 25 bar y va a extender y retractar también el cilindro actuador. Cuando cerramos el manifold, dejamos sin presión todo este sistema, nosotros verificamos en este manómetro del acumulador que cuenta con la presión de los 50 bar que tiene el sistema principal, ¿no? Y con el módulo apagado podemos nosotros actuar el cilindro actuador utilizando el acumulador hasta que este se agote. Entonces de esa manera se demuestra cómo es que funciona el sistema de freno con su sistema principal, alterno y también el acumulador de emergencia. Luego realizamos el laboratorio del sistema de presurización de la aeronave. Este es el módulo, perdón, que representa una aeronave y su sistema de presurización. Este sistema es muy importante porque si es que supongamos que en el vuelo hay una fuga o se ha dado un mal mantenimiento, por ejemplo, al outflow valve, la presión va a escapar y va a haber hipoxia, va a causar hipoxia si es que la aeronave se encuentra a una altitud superior a 10.000 o 11.000 pies, ¿no? Y como lo que sucedió en el accidente de Helios, los pilotos también podrían sufrir, quedar inconscientes, y ya sabemos lo que sucedió con la aeronave, que se estrelló. Entonces, por ello nosotros hemos realizado este taller para conocer cuál es el funcionamiento. Bien, nosotros verificamos por este lado, es el Cabin Rate of Climb, que viene a ser el régimen de ascenso de la aeronave, ascenso o descenso de la aeronave, que viene a ser como un vertical speed, pero de la presión de la que hay en la cabina. Y por este lado verificamos un sensor de presión diferencial, ¿no? Que sensa la presión entre la aeronave, o sea, la presión externa y la presión interna. ¿Qué es lo que sucede si es que hay un exceso de presión? Si es que esto llega aquí a la parte roja, quiere decir que hay una diferencia excesiva de presiones, ¿no? Y en una aeronave real, ¿qué sucedería? La aeronave estaría demasiado inflada a una presión muy baja, que es la presión externa, y podría llegar a deformarse, ¿no? Esto es algo muy peligroso porque podría ponerse en riesgo la seguridad de la aeronave o el vuelo, ¿no? ¿Qué más cuidados tenemos que tener aquí en el módulo? Por ejemplo, si nosotros realizamos un ascenso o descenso muy acelerado aquí, por ejemplo en el vertical speed, podría dañarse los componentes internos que son diafragmas o aneroides, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con ello. En esta imagen podemos observar el controlador del outflow valve, que nosotros vamos a selectar cómo es que deseamos realizar el ascenso o el descenso de acuerdo a las pruebas que hemos realizado, ¿no? En esta imagen vamos a observar que, por ejemplo, nosotros selectamos que vamos a ascender de 12.000 a 15.000 pies de altitud de la aeronave y de cabina de 1.500 a 3.500. De acuerdo al régimen de ascenso, vamos a hacerlo en el mismo tiempo. Y de igual manera para el descenso, ¿no? De 20.000 pies de aeronave a 15.000 pies y de cabina de 7.000 a 3.500. De acuerdo al régimen de ascenso, lo realizamos en 5 minutos. Entonces, ¿qué conclusión podemos tener de este taller? Es que hemos aprendido a cómo realizar las pruebas y verificar cuál es el funcionamiento del sistema de presurización de la aeronave. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.